Cristo, a su nombre, al nombre de Cristo. Santo es el Señor. Damos gracias a Dios porque nos concede una vez más estar en su casa de oración. Y en esta hermosa noche vamos a iniciar formalmente con lo que será la doctrina, puesto todo de pie en reverencia, para que así demos inicio formalmente a lo que será la doctrina en esta noche. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, a la altura del versículo 1 en adelante. Bendito sea el Señor. Aleluya. Está bien ahí. Santo es el Señor. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a todo lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son fieles. Padre, tus palabras son verdaderas, Señor. Padre, tus palabras son las que dan testimonio, Señor, en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Padre, porque tú nos has constituido y nos has permitido, Señor, estar en tu casa de oración en esta noche. Padre, mira que te presento a cada uno de mis hermanos que en esta noche van a poder, Dios mío, aleluya, participar de lo que será, Padre, esta doctrina, Señor. Padre, efectuamos lo que es la doctrina con la finalidad de que todos aprendamos, Señor. Aquí no hay uno más grande que otro, sino que todo aquel que tiene conocimiento está para ilustrarle también el conocimiento a aquellos que todavía no lo han adquirido, Señor. Padre, te pedimos que mientras ministramos y enseñamos tu palabra, a través, Dios mío, de la doctrina, cada uno de los que puedan escucharla así puedan aprender, y así cada uno de nosotros en esta hermosa noche podamos salir edificados a través de este estudio de la palabra del Señor. Amén. Al nombre de Cristo, gloria. A su nombre, gloria. Al nombre de Cristo, gloria. A su nombre, gloria. En esta noche el tema a tratar, aleluya, es Santo es el Señor. Es el proceso que atraviesa una persona que está en disciplina. Ese es el tema que en esta noche, pues nosotros aquí vamos a compartir. El proceso que atraviesa una persona que está en disciplina. Y brevemente, yo quisiera, bendito sea el Señor, que nuestro hermano Fausto se ponga de pie. Bendito sea el Señor, y me dijera qué significa para él la disciplina. Nuestro hermano Fausto. Gloria a Dios. Dios bendiga. Dios bendiga más. La disciplina para mí es un tiempo en el cual nos sometemos a nuestros pastores debido a alguna desobediencia, no solamente al pastor, sino a Dios. Algún pecado. El pecado es la desobediencia a Dios. Amén. Y cuando nosotros estamos en disciplina es porque hemos fallado a Dios y a los hombres, y Dios usa al pastor, que es la cabeza de la iglesia, para imponer en nosotros un tiempo en el que podamos reconocer que hemos pecado contra Dios y volver a redir nuevamente. Las disciplinas no son eternas, sino que son momentáneas hasta que podamos reconocer que hemos fallado. Amén. Nuestra hermana Margaret. Aleluya, Dios le bendiga grandemente a todos. Para mí, gloria a Dios, la disciplina es, vamos a decir, un proceso de breve tiempo en el cual quizás todos hemos tenido que pasar. Bendito sea el Señor. Las disciplinas es algo para ayudarnos a enmendar algún error que hayamos cometido. No es para castigarnos, sino para que podamos volver al camino de donde nos desviamos. Y tenemos que aceptarla con el amor de Cristo, porque si nuestros pastores nos ponen en disciplina, por algo es. Amén. Amén. Nuestro hermano llega. ¿Cómo definiría usted la palabra disciplina
en un momento determinado. Bueno, para mí es algo que cuando una persona lo ponen en disciplina, básicamente fue porque una le falló a Dios y se entiende por tanto que le falló a Dios, hay que sentarlo porque esa persona necesita a veces un proceso de restauración dependiendo del pecado. Hay pecado también que aunque no son de muerte, se necesita también disciplina, porque si usted levanta una falsa calumnia, hay que ponerlo en disciplina, porque es un pecado. Entonces, eso nos enseña a nosotros a no volver a hacer lo que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque si nos sientan es para enseñarnos que no lo podemos volver a hacer. Joan, ¿qué significaría para usted o cómo usted describiría la palabra disciplina? Amén. Para mí la disciplina es una corrección. Si un ejemplo hay una ley en una institución, en un trabajo, y usted no cumple con lo establecido en ese lugar, a usted se le amonesta y automáticamente a usted deja de disfrutar de algunos beneficios que usted tenía. En el caso de la iglesia, de la institución de la iglesia, cuando una persona está en disciplina, se le quita el privilegio de pasar al altar. Si es músico, deja de tocar los instrumentos porque hizo algo que está fuera a los estatutos establecidos por la iglesia. Amén. Bueno, la disciplina para mí es un momento, como decía el hermano aquí, de corrección, de que nosotros aprendamos lo que es la obediencia hacia Dios y a nuestros líderes, que son ustedes. Y también entiendo que es un momento de cambio. Cuando una persona cuando estamos en disciplina es porque necesitamos, lo que dijo ahorita, corregir algo que está mal, y necesitamos también cambiar para bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo sea el Señor. Dios bendiga a aquellos hermanos que de igual modo pudieron expresar. La disciplina es un conjunto de normas y reglas que están establecidas en una institución o en la iglesia. La iglesia está compuesta por reglas que el mismo Dios le revela al pastor, y esas reglas están establecidas en la iglesia. Una vez una persona quebrantando los reglamentos bíblicos no es apto para enseñar o ministrar la palabra de Dios. Por eso se requiere que cuando una persona quebranta las normas que están establecidas en la iglesia, pues esa persona tiene que estar en disciplina en un tiempo determinado para que esa persona de inmediato pueda, a través de la disciplina, recibir una restauración y sobre todo un cambio que le va a enseñar a esa persona a no volver a cometer lo que ya ha quebrantado. Bendito sea el Señor. Por ende, nosotros como hombres y mujeres de Dios que enseñamos la palabra, que quizá en un momento determinado vamos a diferentes lugares a predicar, debemos de tener concientizado que como miembros activos en una congregación, cuando desobedecemos, pues no estaríamos aptos para ministrar ni enseñar la palabra cuando nosotros en un momento determinado la quebrantamos. Quiero que usted en esta noche entienda que una disciplina no es para matar a nadie, que una disciplina no la tome como que si fuera un miedo, como que usted le tiene espanto a algo. No, las disciplinas son para capacitar y para que la persona en un momento determinado aprenda a madurar a nivel ministerial. Bendito sea el Señor. Ahora mismo quiero hacer una pregunta al pastor
bendito sea el Señor, aleluya, cómo debe usted como pastor restaurar a un miembro que está en disciplina. Aleluya, santo es el Señor. Ya todos hablaron de la disciplina, ¿no? Sabemos que la disciplina no es para muerte. La disciplina es para una restauración, una falta que comete un hermano. El pastor, como líder, tiene la responsabilidad de restaurar el miembro, primeramente Dios, pero el miembro tiene que estar en sometimiento a la disciplina. El pastor tiene la responsabilidad de ayudar al miembro. ¿Cómo? El pastor tiene la responsabilidad de ayudarlos en el ayuno, en la oración, sometimiento, haga eso así, pero el miembro tiene que someterse a la norma. Pero si el miembro no se somete a un pastor que quiere ayudarlo, no va a poder, porque el miembro siempre va a hacer lo mismo que hace. La disciplina no tiene un tiempo definido. ¿Tiene un tiempo definido la disciplina? No tiene un tiempo definido. Hay pastores que le meten 5 años, donde la Biblia dice que hay que meterle 5 años a un miembro en disciplina. La disciplina, para restaurar un miembro de la iglesia, cuando usted siente el miembro por un hecho que cometió, ese miembro te va a ir evaluando cómo el comportamiento de este miembro, si el miembro se arrepiente, ya ese miembro se restauró, como el pastor ayudándolo a la restauración, tiene que tomar el altar de nuevo. Porque no estamos para matar a nadie, sino para que el hombre se restaure en el Señor y no volver a hacer lo que cometió. Por lo menos en la ley terrenal, cuando yo fui policía un tiempo atrás, yo cometía mi error y yo sabía que cometía el error. No me metían en una disciplina, me metían preso por unos cuantos días, 15 días, un mes, y cuando yo cumplo este mes, me quitaban, me sacaban de la cárcel, pero si yo seguía en ese mismo acto, me dejaban 2 y 3 meses más. Así el miembro cuando el miembro falla, si el miembro está en disciplina 2 meses y usted no ve un cambio en ese miembro, tiene que dejar un tiempo definido hasta que ese miembro entienda que tiene que tener un cambio en medio de la disciplina. Amén, así es. Y una persona que también está en un proceso disciplinario, tanto como el pastor, debe ayudarle a orar, a buscar a Dios para que ese miembro se restaure, y usted como el que está en el proceso disciplinario también debe de buscar a Dios. Una de las cosas que se manifiestan en una persona que está en disciplina es el enfriamiento y el decarriamiento, bendito sea el Señor, por lo cual la persona cuando está en el proceso disciplinario va a recibir ministraciones negativas, como por ejemplo el enemigo le hace entender que lo tienen al menos, el enemigo le hace entender que no vale nada, el enemigo le dice, ¿para qué tú vas a ir a la iglesia si como quiera tú lo que te vas a sentar y no vas a disfrutar del altar, ni siquiera te van a dar oportunidad? No vayas, no te congregues, quédate ahí. Entonces, si el miembro no tiene la capacidad para deducir en un proceso disciplinario y entender que Dios lo que quiere es hacer que él madure. Mire, las disciplinas se toman como una plataforma para usted aprender a madurar y poder valorar las responsabilidades que Dios le ha dado. Van a ver lo que es ministraciones negativas, donde usted ya no va a querer ir a la iglesia, pero usted como hombre de Dios, que entiende que el proceso y la disciplina no es para muerte, sino para preparar o para capacitarte, para que en un momento determinado tú digas, cuando venga nuevamente quizá la tentación, o cuando venga nuevamente quizá el pecado que te inte nuevamente a pecar, tú digas, no, yo sé el proceso que pasé mientras estaba en disciplina, sé lo que se sufre, sé cuáles son las administraciones, y así también tú puedas aconsejar a otro de que no cometa ese pecado. También, mientras estaba estudiando hoy, me di cuenta que una persona que está en disciplina, lo primero que se le evalúa es el comportamiento y sobre todo si está sometido a lo que es la disciplina. Porque no se le puede dar un tiempo definido a una persona que está en disciplina
Porque si usted le canta a esa persona 3 meses en disciplina y esa persona no tiene un comportamiento de arrepentimiento, pues entonces usted se vería en la alternativa de entregarle al altar, aunque no haya un fruto digno de arrepentimiento. Por eso, cuando una persona peca, se le dice, bueno, usted pecó, se le restringe lo que es el altar, usted está allí en disciplina, pero el hecho que usted está en disciplina no es motivo para que usted no diga gloria, santo, para que usted no se goce. Porque en el momento que usted pecó o cometió cualquier hecho y usted se lo confiesa a su pastor, en esa misma hora es perdonado tanto arriba como en lo físico, aunque se lleve un tiempo determinado de restauración. Eso no le va a quitar a usted que usted llegue temprano a su culto, que usted se goce, que usted, aleluya. Yo sé que la disciplina en un principio no es de gozo, pero al final tiene su resultado. Entonces, cuando alguien se te acerca para decirte, wow, estoy en disciplina, me pusieron en disciplina, ya cuando tú tienes el conocimiento y la madurez y la sabiduría, tú dices, no, mira, cuando yo estaba en disciplina, el enemigo me ministraba que no me congregue, el enemigo traía desánimo. Ya tú estás instruyendo a alguien que se está atravesando por el momento y tú le estás dando la herramienta necesaria para que esa persona pueda combatir contra toda acechanza que en el momento que lo pongan en disciplina, pues el enemigo va a tratar de hacer. Por eso es necesario que el pastor, una vez una persona confesándole lo que ha cometido, no se puede tomar este pecado o esta confesión del hermano para traerlo al altar y los domingos empezar a predicar de ese pecado que el hermano le ha confesado al pastor. Otra cosa, cuando un hermano está en disciplina, luego de que ya el pueblo sabe, aunque el pueblo no sepa las razones, no sepa la causa por qué ese hermano está en el proceso disciplinario, una vez el pueblo sabiendo, no puedo yo coger un púlpito o puede venir un hermano a coger el altar para hablar, no, porque hay gente que siempre está en disciplina, porque no, ya usted tiene el conocimiento esclarecido y sabe que hay un hermano que está en disciplina y ese hermano, usted no sabe qué administración en ese momento puede recibir del enemigo y sale tranquilo, gozoso, como usted quiera poder deducirlo en el momento, y es cuando sale allá afuera y dice, yo no vuelvo más a la congregación. ¿Me entendió? Por eso hay que tener mucho cuidado. Bendito sea el Señor. A la hora de nosotros poder hacer cualquier cosa en el altar. Porque el objetivo de la disciplina es que la persona madure a nivel ministerial y espiritual. Y para eso, en esta hermosa noche, hay unos cuantos, nuestro hermano Fausto. Gloria a Dios. Bueno, la Biblia enseña, gloria a Jesús, que lo que es ya fue, lo que fue ya es. Es decir, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy ya aconteció en el mundo espiritual. Cuando una persona pecó, como decía hace unos días la pastora, es porque ya hace tiempo que en el mundo espiritual había caído, había desobedecido. Amén. Entonces, si una persona estando en disciplina, en lo físico, aquí en la iglesia, y ya en el mundo espiritual ha sido perdonado, el pastor va a recibir de parte de Dios la confirmación de que esta persona puede salir de la disciplina. Ahora bien, como usted decía, si el pastor le da 3 meses, pero a los 3 meses todavía en el mundo espiritual esta persona continúa en disciplina y el pastor, aunque le dé el altar, va a sentir que cada vez que esa persona se para en el altar, el mismo pastor va a sentir la reprensión de parte de Dios porque aquella persona está parada allí. Hoy día hay hombres que están en disciplina en el mundo espiritual y están tomando el altar, y cuando llega una persona que tiene el conocimiento, que tiene el discernimiento de espíritu y lo escucha hablar, dice, es que no recibo, porque es que tú estás en el mundo espiritual. E incluso los espíritus, los demonios no se someten a una persona, aunque ruja, aunque diga lo que diga, aunque te reprenda en el nombre de Jesús. Los demonios no se someten porque en el mundo espiritual aún estás en disciplina. Amén. Amén.
Yo veo mucha gente que reprende en las redes. ¿Qué pasa? Yo no reprendo las redes, porque las redes está haciendo muchas cosas espirituales. ¿Sabe por qué? Que la esposa mía, como pastora aquí en la iglesia, con mi esposa, ella, aquí lo someto. ¿Por qué? Tenemos gente en los países de fuera, que son gente de uno, que de la pandemia, la iglesia está encerrada. Y esa gente espera la doctrina de aquí, se conectan y me dicen, pastor, yo soy de aquí, me conecto aquí y me edifico las cosas espirituales. Amén. Gloria a Dios. Un punto muy fuerte que tocó nuestro hermano Fausto es que hay personas que literalmente, aunque estén agotando oportunidad físicamente en una congregación, en el mundo espiritual están en disciplina. Por eso le decía ahorita que el pastor tiene que ser guiado por el Espíritu. Porque una vez un pastor poniendo un miembro en disciplina, no va a cantar un mes definido o no va a cantar, por ejemplo, tienes 3 meses. No. Usted está en disciplina porque usted quebrantó una regla o una norma que estaba establecida. Usted se sienta allí. Porque levante la mano los que entienden que el Espíritu Santo habla. Dios no habla. En el momento que ese hermano esté en disciplina, Dios va a empezar a tratar a través del Espíritu Santo con el pastor, y no solamente con él, sino que va a empezar a tratar con el hermano, donde van a ver ese hermano quizá predicando en revelaciones. Entonces eso es lo que daría a identificar que verdaderamente ya ese ser está, o ese hermano está siendo aprobado arriba, para luego poder tomar participación en la iglesia. Otra de las cosas que necesitamos saber, en el momento que un hermano peca y confiesa su pecado al pastor, en ese momento ese hermano no está en disciplina en el mundo espiritual. Porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera, mal que lo confiesa alcanza misericordia. Ahora bien, el hermano peca. Pastor, pequé. ¿Qué usted hizo? Bueno, cometí tal y X pecado. Bueno, el pastor, con el amor que debe de tener, como dice la Escritura, que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Bueno, ya el miembro viene, bueno, mi pastor, yo pequé. Pues el pastor le dice, tranquilo, pues siéntate en disciplina. El pastor no va a coger el micrófono para decir, por un ejemplo, el hermano Joan está en disciplina, sino que automáticamente el pastor se reúne con el cuerpo oficial, que son los diáconos, y exponen allí la queja de que el hermano Joan está restringido de participación en el altar porque ha cometido un pecado. Aunque el pastor en ese momento no le diga a los diáconos, porque yo lo voy a decir aquí público, hay diáconos que son más habladores que el diablo. El pastor se sienta con ellos y empiezan a exponer una queja de un hermano, y no termino de dialogarlo cuando ya lo saben algunos hermanos. Y no sé, pero eso se debe de poner en práctica y sobre todo en cuenta. Un pastor que tiene un cuerpo oficial y lo reúne para decir que un miembro está en disciplina, y eso se sabe por afuera, ese miembro o ese diácono que habló, ese hay que ponerlo también en disciplina y destituirlo del cargo, porque no está apto para estar en el cargo. Y otra cosa que hay por costumbre, que desde que se hace una reunión, de una vez los hermanos, en lugar de irse para su casa, se quedan todos afuera. Y allí están especulando y quizás diciendo, bueno, fue que pecó, fue que hizo algo malo. Cuando viene a ver, el pastor está orientando a ese miembro o está aconsejando al miembro. Porque las cosas todavía no han sucedido y el pastor, por revelación del Espíritu, está dando una advertencia. Entonces, nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que nosotros vayamos a hacer, porque nosotros como hombres y mujeres que Dios ha llamado y nos ha encomendado responsabilidad,
de lo que es predicar su palabra, debemos de estar intachable, irreprensible, porque de nada nos vale restaurar a un pueblo para que se salve, y cuando suene la trompeta, pues nosotros no quedemos. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que en un proceso disciplinario hay que aprender la obediencia, hermano. Ser obediente. Cuando usted está en la obediencia, Gerald, usted es un hombre que va a caminar y el mismo Dios va a decir, wow, falló, pero lo reconoció y se lo confesó al ángel que Dios puso en la iglesia. Y no tan solamente se lo confesó, porque hay hermanos que se lo confiesan y en el momento que están en disciplina el enemigo le dice, sigue haciéndolo, porque como queda tú en disciplina, y ellos se hacen residentes al pecado y persisten en pecar. Por eso es que está pasando lo que dijo nuestro hermano Fausto. El pastor te está mirando, pero hay un momento determinado que tú te sientes desesperado por tomar el altar, mas sin embargo el pastor dice, no, todavía no está apto, aunque todo en el alrededor en un momento determinado te vean bien, pero el Espíritu de Dios le está hablando al pastor y le está diciendo, no está apto todavía para ministrar en mi altar. Y por eso usted va a ver que hay personas que le confiesan a su pastor, el hermano Frank, pero siguen persistiendo en el pecado y siguen pecando. No hubo un arrepentimiento, ni una separación, ni una humillación delante de Dios. Viene el pastor, si no tiene el conocimiento, ni tiene la alianza del Espíritu, le entrega el altar y está ministrando en el altar con lepra. Porque aparentemente, delante de los hombres está bien, pero tiene disciplina en el mundo espiritual. Y un punto que se debe aquí tratar. Para usted tener legalidad en el mundo físico, tiene que tener legalidad en el mundo espiritual. Si una vez usted es vencido a través de un sueño por una mestresa, esa mestresa en lo físico va a tener legalidad de usted. Por eso nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos de caminar nuestro camino recto. Nuestro hermano ayer levantó la mano. Lo que pasa en ese hay punto, porque la pastora estaba hablando de lo importante, y es que hay personas que aunque aparentemente están bien, pero en el espíritu usted lo puede ver y usted sabe que está mal. Pero entonces yo digo algo, ¿cómo una gente, sabiendo que no está bien, pasa al altar así? Como una gente, porque aquí hay un punto. Yo mismo tengo que saber que si yo no estoy bien, yo no puedo pasar. Aunque el pastor a mí se me acerque y me diga, Gerald, usted está listo. Y pues yo está desesperado, porque lo que pasa es que hay muchos que pecan, y para que el hombre no hable, yo sé lo que hablo. Para que el hombre no hable, entonces ellos toman el altar. No, yo no quiero que a mí me vean o que digan que yo estoy mal y que esto no. Aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Es peor que el hombre me vea y que vean que yo estoy supuestamente bien, pero yo estoy mal con Dios. Es mejor yo estar bien con Dios y que el hombre hable. Dios bendiga a nuestro hermano Diego. Dios bendiga. Mira, una de las cosas que aprende el hombre que está en el proceso disciplinario es el temor. Cuando el hombre no tiene temor de Dios, pues el hombre no le importa la opinión de Dios en nada, aunque me pronuncie o aunque alabe a Dios, la opinión de Dios no le importa. ¿Por qué? Porque si usted como hombre de Dios y yo como una mujer de Dios sé cómo estoy delante de la presencia de Dios, y el pastor me da una oportunidad, porque todos sabemos, todos tenemos una conciencia y todos nosotros en un momento determinado sabemos dónde hay un fallo que nos impide a nosotros poder manifestar la presencia de Dios. Lo que te decía era que cuando una persona está en un proceso disciplinario y no acepta la disciplina para una madurez espiritual, lo primero que pierde es el temor a Dios. Por eso tú vas a ver personas
que pecan y pecan y pecan y pecan y no sienten la reprensión del Espíritu. No sé si a ustedes les ha tocado pues visualizar a una persona que ellos te dicen, el Espíritu Santo a mí no me reprende. ¿Cómo es que el Espíritu Santo te reprende por todo? Porque son personas que aunque pronuncien el nombre de Dios, no está el Espíritu Santo en ellos. Por eso tú vas a encontrar personas que dicen una palabra de compuesta y automáticamente el Espíritu Santo les reprende, le amonesta. Mas sin embargo, tú vas a encontrar personas que hablan un vocabulario desagradable, palabras no adecuadas a nivel espiritual, como nosotros como creyentes deberíamos de hablar, y ellos no sienten ninguna reprensión. ¿Por qué no sienten reprensión? Porque hace rato que el Espíritu de Dios se ha apartado de ellos y ya no están siendo guiados por el Espíritu, sino bajo su propia concupiscencia y bajo su propio conocimiento. Por eso siempre digo que el hombre y la mujer de Dios, a la hora de predicar o de ministrar, siempre tiene que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que hable? Señor, revélame, dame tú la interpretación. ¿Qué quieres que yo lleve a esa congregación? ¿Por qué? Porque inmediatamente el Espíritu Santo te va a revelar lo oculto. Y a pesar de que tú llevas lo que es la revelación y el conocimiento que se adquiere a través de la Escritura, tú llevas una revelación que va más allá de lo que tus ojos literal puedan ver. Por eso cuando un hombre es guiado por el Espíritu, cuando amonesta, cuando corrige, cuando enseña, tú sientes que verdaderamente Dios es el que te está hablando, y ahí mismo tú recibes lo que es la confirmación del Espíritu que te hace entender a ti, mira, tú estás mal en esa área, tienes que cambiar esto, tienes que dejar esto. Y muchas veces Dios hasta nos separa de algunas personas que nos rodean porque no vemos que esa persona lo que no puede llevar a un nivel más espiritual, sino que menguamos. Entonces, hay momentos que nosotros en un proceso disciplinario hay que buscar a Dios, orar, congregarse y sobre todo siempre estar humillado y siempre apartado de todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, porque estamos en un proceso disciplinario. Estamos para aprender, estamos para madurar. En un momento determinado yo tuve que atravesar por una disciplina, hermano, muy fuerte. Pero allí yo aprendí que cuando una persona está en disciplina, tiene que aprender a madurar en muchas áreas. Ahora veo que hay algunas disciplinas que son como, tú estás en disciplina, pues tú puedes predicar en la calle, hermano Fausto. Tú estás en disciplina, pues tú puedes ir a ministrar en todos los lados. Tú estás en disciplina, lo único que tú no puedes coger un altar, pero tú tienes participación en todas partes. Y no debe de ser así, porque es un proceso disciplinario. Usted tiene que sentarse en su congregación a pasar una prueba, porque ¿de qué te vale estar en un proceso disciplinario y andar en todas las actividades y ministrando y megáfono para aquí? Tú no vas a sentir que tú has pecado delante de Dios y no vas a sentir ningún tipo de reprensión, porque tú estás siendo partícipe de todas las cosas. ¿Puede una persona en disciplina, en el momento en el que el pastor está ungiendo a un líder en un cargo, pasar y estar ungiendo a esa persona? No puede. ¿Por qué? Porque automáticamente peca. Si está en un cargo y pecó, tiene que ser destituido del cargo y esperar su proceso de restauración. No puede estar ungiendo a una persona porque usted ha cometido lo que es un pecado. No, eso no es. Amén. Gloria al Señor. Creo que la pastora, usted va a dar cita bíblica, ¿verdad? Bueno, no sé si usted va a entrar ahí, pero en un momento cuando el pueblo estaba en el camino, Moisés, Aarón y María, Aarón y María hablaron de la mujer cusita con Moisés, y eso trajo un malestar en Jehová por ese inconveniente. Entonces
Jehová descendió como solía hacerlo en una columna de nube y los reprendió a ambos, mayormente a María. Y dice la palabra que si, para leerlo ya más específicamente, dice, respondió Jehová a Moisés y dice, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días. Y después de los 7 días podía volver. Entonces ahí yo veo que más allá de tomar parte, de hacer cualquier actividad que hace un bautizado, fue expulsada del campamento hasta un tiempo dicho por el mismo Jehová, y cuando fue restaurada de lo que hizo, entonces se añadió al pueblo. Amén. Antes las cosas eran un poco más estrictas. La gracia ha hecho que la gente haga un libertinaje de las cosas del Señor. Amén. Pero si vemos ahí en lo que tú pues transmite al pueblo, cada pecado trae su consecuencia. Ahora he notado en un momento determinado que hay personas que cometen un pecado, pues ellos llegan a la iglesia y en lugar de confesar el pecado a su pastor, le dicen, pastor, voy a durar un mes en disciplina, no me dé oportunidad, no voy a tener participación, pero el pastor no sabe lo que él ha cometido. Y lo más incómodo es cuando el pastor no sabe lo que el miembro ha cometido, cuando ya hay personas de otra iglesia que sí saben lo que ese miembro ha cometido, y como el pastor no tiene al conocimiento lo que esa persona ha cometido, pues como el pastor no sabe, porque en un momento determinado Dios no todo se lo va a revelar al pastor, porque en un momento Dios te permite a ti poder tú mismo confesar, que tú como hombre de Dios puedes decir, esto está mal y no lo puedo hacer y debo de decirle al pastor lo que he cometido. Entonces, lo más favorable es que con la misma magnitud que usted peca, con ese mismo valor, con esa misma capacidad, con esa misma verdad, pues usted se siente con su pastor. Pastor, discúlpeme, yo sé que usted es un pastor excelente, yo sé que usted es un hombre de Dios, yo sé que esta iglesia por un momento determinado no se puede practicar nada porque Dios lo revela. Mire, yo pequé. Usted tomará la decisión del proceso disciplinario, y usted como el que ha fallado, que sabe que cometió el hecho, pues se sienta tranquilo allí, se goza de allí, de su banco, allí adora a Dios, porque eso no impide que usted calle su boca, porque usted entiende que usted tanto a Dios como a los hombres le ha fallado. Entonces vemos ahí que María y Aarón murmuraban acerca de la mujer cusita. Pero ¿qué aconteció? Que María tuvieron que sacarla por esos días fuera del campamento. ¿Hasta qué? Hasta que se restaurara. Porque en ese momento que ella empezó a criticar, hubo que sacarla del campamento porque se había llenado de lepra. Y un leproso no podía convivir con lo que era las personas, participar con las personas. Ahora es diferente. Usted peca, usted cometió un pecado, usted se sienta tranquilito allí adora a Dios, allí se goza. Lo menos que usted está restringido del altar. Si es músico, no puede tocar. Si es una persona que predica la palabra, le enseña, usted no la puede enseñar hasta que usted no sea restaurado. Y va a ver la manifestación de Dios de una manera sobrenatural si acepta la disciplina con amor, si acepta la disciplina como plataforma de madurar algo en su vida. Amén. Así que, para entrar a lo que son los textos bíblicos, vamos a dejar que nuestro hermano Fausto busque Proverbio capítulo 13, versículo 24. Santo sea el Señor. Nuestro hermano Joan busca Proverbio 22, 15. Nuestra hermana Marga le busca Proverbio 23, 13. Nuestro hermano Fran busca Hebreos 12, 7.
La hermana María, que está aquí adelante, también busca Hebreos 12:9. Y nuestra hermana María también, la madre de Grady, busca Hebreos 12:11. Santo es el Señor. Gloria al Señor, aleluya. Y nuestro hermano Gerald nos busca el libro de Job, capítulo 5, a la altura del versículo 17. Y nuestra hermana Marisol, que está por allí, que creo que debería de estar sentada ahí, busca Hebreos 12:6. Porque todos tenemos que aprender, porque ya nosotros, como estamos aquí, en lo que será la doctrina, aprendemos, porque va a llegar el momento donde usted va a tener que impartir un conocimiento en una multitud de personas. Por eso usted tiene que estar preparado y capacitado, porque usted no sabe en el momento que usted va a una actividad, hermano Fausto, y de inmediato dicen: Dios me dijo que te ponga a predicar, la predicadora no viene. Porque hay escenarios que son diseñados por los hombres, pero hay uno que es puesto por Dios. Cuando Dios determina que usted va a predicar en una actividad, en ese mismo momento usted quizás no tiene idea de ir para esa actividad, pero el Señor le insta, y cuando somos guiados por el Espíritu y Dios quiere hacer algo, pues Dios le insta, cuando viene usted a ver la actividad, a gozarse, y cuando viene a ver, esa es la plataforma que Dios le preparó para que sea usted el predicador. Por eso, una persona que está en disciplina no puede ir a todos cultos. ¿Por qué? Porque usted no sabe. Por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, que me tocara un momento determinado, hermano Ignacio, estar en disciplina, y que yo vaya a un culto donde ya la mayoría de personas me conocen, y que me suelten un micrófono de repente. ¿Qué usted cree que pasaría? No puedo coger la oportunidad porque estoy en disciplina. Entonces, Dios te autoavergüenza, porque tú estás en un proceso disciplinario de restauración, y Dios lo que quiere es que tú estés orando en la iglesia, leyendo la Biblia, para que cuando Dios termine de restaurarte y el mismo Dios le revele al pastor, pues entonces Dios te pueda usar. Y vamos a ver Proverbios 13:24. Gloria a Dios. Por ser palabra de Dios la leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo es porque no lo quiere. Si yo tengo mi niño aquí, Jonathan, y yo veo que él llega a la casa con algo que no es de él, y yo me hago el loco, me hago el ciego, no, porque me es beneficioso, no lo quiero. Mañana cuando él llegue a la casa con algo y más atrás llegue la policía y lo lleve a la victoria, yo no tengo que estar llorando, fui yo que lo llevé, fui yo que lo puse en ese camino. Más bien, si yo lo detengo y lo corrijo, la misma palabra enseña que al hijo que ama, Dios lo disciplina. Es decir, no, esto sí, esto debe de hacerlo de tal o cual manera. Es porque quiero que tú seas una mejor persona. Es porque quiero que mañana tú no pases a lo mejor por lo que yo he pasado. Amén. Y para que no pase por lo que yo he pasado o por lo que he visto a mis amigos de la infancia pasar, veo cómo ellos caminaron, cómo caminó sus padres, cómo caminaron sus familiares con ellos, y digo, no, mi hijo no. Y empiezo a corregirlo desde una temprana edad, por amor a él. Ahora, si no lo amo, lo dejo. Amén. Esa es la disciplina familiar. Y mientras nuestro hermano Fausto podía expresarse a través del texto que pudo leer, me di cuenta que también hay pastores que tienen favoritismo dentro de la iglesia. Hay un hermano que peca y ellos dicen, no importa que peque, y así sucesivamente le dan el altar porque tienen favoritismo. No importa, fue fulano, pásaselo por alto. Y como esa persona diezma y ofrenda y siempre está ahí ofrendando y diezmando, pues pasan por alto aquellas cosas que le cometen. Mas sin embargo, hay otros que cometen quizá un pecado que no es muy grave y ya lo sientan en disciplina. Entonces, el pastor, tanto como el padre que disciplina a su hijo porque le ama, debe de, todo aquel que comete un pecado
disciplinarlo no importando quién sea, sea grande, pequeño. La disciplina, cuando se quebranta lo que está establecido, no importando que sea quien sea, te amo, y eso no implica que voy a dejar de amarte, pero tienes que sentarte en disciplina. ¿Cuánto tiempo, pastor? Hasta que el Espíritu Santo dé testimonio a mi espíritu que verdaderamente te has arrepentido y ha dado un fruto digno de arrepentimiento. Eso de entender que no hay grande, no hay pequeño. Delante de la presencia de Dios, el que peca tiene que disciplinarse. Y usted como padre, si ese niño comete un pecado o hace cualquier cosa indebida o una rebeldía, pues él está grande, usted cometió eso. Igual que el niño que está creciendo, ellos hacen su rebeldía, usted debe de darle por la manito. No haga eso, porque usted le está poniendo quizás disciplina o quizás está castigando al niño grande por algo que comete, pero hay un chiquito que viene creciendo. Entonces, si le extraña la cosita y un jueguito que tiene en la mano se lo extraña, cuando usted tiene que darle por la manito. No extrañe. ¿Por qué? Porque él va creciendo y todo lo que el hombre siembra, pues eso mismo se dará. Amén. Vamos a ver quién tiene Proverbios 22, versículo 15. Yo creo, yo entiendo, gloria al Señor, aleluya, cuando leí que primero todo el que es adulto pasó por joven. Amén. No. Entonces, dice acá, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El hermano Fausto estaba leyendo de los padres que no amonestan a sus hijos, el padre que no lo ama, no amonesta a su hijo. Amén. Entonces, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Para un muchacho, cuando se hace hombre, primero fue muchacho, amén. Entonces, si fue necio, no va a corregir a su hijo porque no lo ama. Entonces, también cuando entiendo la palabra muchacho, entiendo que puede ser una persona adulta, pero inmadura. Hay personas que tienen mucha edad, pero son inmaduras y son estimados por Dios como muchachos. Porque en la Biblia hubieron reyes muy jóvenes, personas jóvenes que dirigieron un pueblo grande. Entonces, más la vara de la corrección la alejará de él. Entiendo acá que la vara de la corrección, cuando se habla de la vara de la corrección, entiendo que nada que venga con corrección le agrada. Usted puede decirle algo que sea beneficioso para él, pero si se lo está diciendo en forma de corrección, no lo quiere. Aunque, como dice la palabra, al principio la corrección no parece buena, pero más adelante tiene su fruto. Amén. Amén, aleluya. Cuando leía ahí, estaba explicando, llegó a mí lo que es una historia. Y es la historia de David. Dice la palabra que cuando ya David estaba para finalizar, estaba muriendo, lo primero que llamó a su hijo Salomón y le dio las instrucciones para que Dios caminara con él. Por eso nosotros como padres ahora, antes de ser padres fuimos hijos. Por ende, tenemos nosotros inculcados principios que lo adquirimos de nuestros padres. Y no sé si usted ha notado, pero hay padres que desde nuestra juventud nos enseñaron a nosotros a no comer en una casa que no es de la nuestra. Y entonces, ese principio se nos ha quedado inculcado y ha pasado de generación en generación. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que nosotros como padres debemos inculcarle a nuestros hijos y debemos de enseñarles los valores y sobre todo a caminar por medio de la palabra de Dios y a enseñarle que cuando uno de ellos comete cualquier tipo de falta, hay que castigarlo por lo que más le gusta en la casa. Por ejemplo, si a usted le gusta estar, un niño suyo le encanta estar en una computadora y ese niño falta, hay que quitarle la computadora porque eso es lo que le agrada a él y hay que quitárselo.
Por ende, cuando el niño se porta desobediente, se porta mal, usted no puede comprarle a su hijo un regalo porque él se va a sentir como que está haciendo todo bien, aunque se sienta que es lo que está en rebeldía. Hay que enseñarlo a que las cosas que ellos quieren obtener tienen que ganárselo y sobre todo caminar en lo que es la rectitud. Por eso nosotros como padres estamos llamados a disciplinar a nuestros hijos, estamos llamados a corregirlo, a instruirlo, a enseñarle que como hijos de nosotros que somos mayormente cristianos, ellos tienen que aprender a llegar a la iglesia. Por eso siempre digo, miren, nosotros como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos a que cuando se llega a la iglesia no se puede estar con ese habladero, esa brincadera, ese pasillero. Siéntese ahí, escuche la palabra. ¿Por qué? Porque en un momento determinado a nosotros como cuando éramos hijos, a muchos de los que estamos aquí, nos llevaban a la iglesia y en un momento determinado íbamos a la escuelita bíblica y nos enseñaban ahí, quédese sentado, escuche. Y hoy en día hay muchos de nosotros que se recuerdan de cuando una vez lo llevaron a una escuelita bíblica. Entonces, como padre, si nosotros como padres enseñamos y disciplinamos a nuestros hijos conforme a lo que está establecido, para cuando sea grande, no sea parte del camino del Señor, pues entonces, ¿cuánto más en un proceso disciplinario? ¿Cuánto más? Y me atrevo yo a decir en esta noche que lo más difícil en un proceso disciplinario es cuando Dios te está dando una palabra para dárselo a alguien. Que el enemigo te ministra, tú no puedes hablar lengua, tú no puedes profetizar, porque tú estás en disciplina. Entonces, hay momentos que hay que hacer silencio y esperar el momento adecuado, cuando ya nosotros en un momento determinado, pues salimos de ese proceso disciplinario y Dios hará cosas grandes. Porque en ese momento estamos como un volcán a punto de erupción. Estamos por dentro llenos de palabras, pero no podemos expresarla en el escenario con la magnitud o la libertad que se requiere. Amén. El pastor. La cosa mía no es un proceso, es una disciplina. Y en la disciplina, tú sabes que las cosas espirituales, nada más lo entienden la gente que son espirituales. Si usted es de la carne, usted va a entender la cosa de la carne. Pero si usted es espiritual, va a entender la cosa espiritual. Un momento la esposa mía estaba en disciplina. Mi esposa mía habló en lengua, allá atrás, sentada, hablando en lengua, chipía, yo te sabe. Y yo súper acechaba. Y yo sabía que estaba hablando en el espíritu. ¿Qué pasa? Y cuando ella habló en lengua, hay unos ancianitos que son unos alcahuetes, varón. Miren, y ese ancianito se acercaba a ella. Mire, cállese la boca, sierva. Donde la Biblia manda eso, que hay que callarle la boca a una gente que está hablando en el espíritu. Dígame usted, a ver. No, eso no está en orden. La gente que está en disciplina es un proceso, pero no es que esa persona está muerta. Y si se humilló, al instante que se humilló, ya el Señor perdona a esa persona. Porque la Biblia dice que, Juan dice que el que viene a mí yo no lo echaré afuera. Job 5:17 dice, bienaventurados que al hombre Dios corrige. Y no me despreciéis la corrección de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Entiendo, amén, es que, gloria a Dios. Lo que entiendo es que si se arrepintió, confesó y se apartó del pecado, como dice las Escrituras, espiritualmente, el mundo espiritual salió de la disciplina. Proverbios 28:3. Amén. Inmediatamente se arrepintió y confesó, salió de la disciplina, aunque en el mundo físico, aunque en la congregación, todavía los hermanos te sigan tachando de que no, es que tú estés en disciplina, ya delante del Señor, saliste de esa disciplina y el Señor te puede usar incluso para restaurar a uno que no está en disciplina porque no ha confesado su pecado en lo natural, pero en el mundo espiritual está en disciplina.
Gloria a Jesús. Aleluya. Amén, amén. Bueno, decía que si esa persona confiesa su pecado, se arrepiente, inmediatamente esa persona en el mundo espiritual es sacado de la disciplina, aunque en la iglesia continúe y los espirituales juzgan lo espiritual y ven que esa persona salió de esa disciplina, pero el que vive lo natural sigue mirándola. No, es que usted está en disciplina, usted no puede estar hablando en lengua, y a lo mejor el Señor le use a esa persona en disciplina para que aquel, bendito sea el nombre de Jesús, que está en disciplina en el mundo espiritual pero no ha sido capaz de confesar su pecado, reconozca que para él salir de esa posición tiene que confesarlo y volver a entrar en la comunión con el Señor, como está aquella persona que supuestamente está sentado en disciplina, pero él desde aquí, desde el lugar en donde está, dice, pero tiene más comunión que yo porque confesó. Amén. Y siempre no podemos pasar por alto que también hay veces que la persona está en disciplina y luego que ellos concluyen su proceso disciplinario, pues la gente siempre sigue juzgándolo, siempre decir, mira está siempre en disciplina. O sea, ellos traen a conmemoración lo que ya Dios hace rato que perdone. Por eso, luego de que uno es restaurado en el proceso disciplinario, pues nosotros vamos a ver las manifestaciones de Dios y sobre todo vamos nosotros a guiar a otros que en un momento determinado pues quizá no tienen la madurez ni la capacidad para poder lidiar con ese proceso disciplinario. Amén. Si la iglesia estuviera llena, fuera mejor, porque a veces la persona comete el error o el pecado, lo confiesa, excelente, lo dice, pero usted sabe que cuando una persona comete un error, ese dolor o esa persecución del enemigo a veces lo hace cometer errores, y la persona suele cometer el error de divulgarlo, de decírselo a su mejor amigo, de decírselo a otra persona, y esa persona lo divulga y ahí es peor para él. A veces pueden pensar que se regó porque el pastor lo dijo o el líder lo dijo, y fue que él se lo dijo a un amigo para buscar desahogo o lo que sea. Por eso es que es bueno a la primera o única persona que se lo vaya a contar, trate que sea su líder, porque un amigo se lo dice a otro amigo y otro amigo a otro amigo, se riega y lamentablemente el que sale perdiendo es usted. Ahí en tu explicación pude entender algo, pude entender que a veces nosotros cuando atravesamos por ese momento quizá vamos a hablar con una persona que no tiene la madurez ni tampoco la capacidad, y como no es espiritual, puede hacer que en 4 o 5 meses pues el pastor pues te dé el altar y diga, mire, el pastor no tiene conocimiento porque ya le está dando el altar sin orar, sin saber, pero lo que él no sabe que hace rato que ya el mismo Dios habló con el pastor y le dijo, quítalo de la disciplina, pero siempre el que está en la carne va a deducir que tú nunca vas a estar restaurado. Entonces, es por eso que ese consejo está muy bueno. Cuando usted peca, cuando usted comete algo, vaya y usted tiene su pastor, siéntese con su pastor y explíquele al pastor la situación por lo cual usted está atravesando. Un punto que dijo nuestro hermano Yera, hay pecados que no son de muerte, como dice la palabra de Dios, pero sí llevan una disciplina. Por ejemplo, una persona que ha cometido un adulterio, una persona que ha cometido fornicación, no se le va a dar una misma disciplina que se le da a un criticón, a un chismoso o a alguien que ha hablado una mentira, porque se le da un periodo de un tiempo para ver cómo esa persona va a ir cambiando y va a ir aceptando lo que es la restauración a través del proceso disciplinario. Una persona que está en fornicación, hay que identificar bien si esa persona está
persistiendo en lo que es seguir fornicando o seguir con la persona que lo está haciendo, y hay otras diversidades de fornicación. Bendito sea el Señor, que el hombre comete contra su propio cuerpo, pero en el momento disciplinario por aquellos pecados que se cometen, lo más favorable es sentarse con el pastor. Decirle: mire, pastor, me pasó esto y esto y esto y esto, pues usted juzgará y me dirá, no siéntese allá hasta que se determine. Pero como decía nuestro hermano Joan, no es muy bueno que usted esté jalando a un amigo que no tiene conocimiento a decirle: hermano Fausto, me pasó esto. Si Fausto no tiene la madurez, se lo va a decir a Margaret. Si Margaret no tiene la madurez, se lo va a decir a Marisol. Marisol no tiene la madurez para aguantar y orar, se lo va a decir a Gerald. Y cuando viene a ver, lo saben todo en la iglesia, menos el pastor. El pastor es el último que lo sabe, porque nadie tiene el valor. Entonces, mi opinión, si un hermano peca y me lo confesó a mí, yo voy a agarrar a ese hermano y al pastor: venga acá, siéntese ahí, pastor, siéntese ahí, el hermano me confesó tal y tal cosa, busque usted. Porque yo no me puedo hacer partícipe de un pecado que un hermano está cometiendo, y ya me lo dijo, necesita un proceso disciplinario que está determinado el pastor a darlo como el ángel de la iglesia y como el buen pastor que ama a sus ovejas. Pues entonces él se encargará de poner el proceso disciplinario. Porque conozco personas que no tienen la madurez, que un hermano viene y le confiesa un pecado y le dice: no muchacho, quédate tranquilo, no vas a estar unos días sin congregarte. Cuando el pastor te pregunte, dile: no, pastor, yo no estoy yendo a la iglesia porque tengo problemas, no estoy yendo a la iglesia por el trabajo, pero lo que está tratando de tapar un pecado que ha cometido. ¿Y qué pasa en eso? Que esa persona, al hacerse sabio en su propia opinión, tiene apariencia de vivo, pero está muerto. ¿Por qué? Porque espiritualmente está en disciplina. Entonces, lo más favorable y el consejo que le doy a cada uno de ustedes en esta noche: cualquier cosa que usted cometa, siéntese con su pastor. Y si sobre todo su pastor es un hombre de Dios. Amén. Vamos a escuchar Proverbios 23:13. Gloria a Dios. Dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Bendito sea el Señor. A mi entender, esto le habla directamente a los pastores, a los líderes, bendito sea el Señor, que si un miembro, como usted dice, comete algún pecado, hay que corregirlo. Se vaya, haga lo que haga, hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque si el pastor no lo corrige, o el líder, va a ser también participante de eso, y también en parte hay que ponerlo también en disciplina. Y es como decía el varón, a veces uno por falta de conocimiento va donde otra persona, y esa persona lo que hace es que daña, a veces pone hasta más de lo que te puso en disciplina, y esa persona no va a poder ser restituida ni levantada, porque su corazón se va a, vamos a decir, a como a dañar más, y lo que va a decir: el pastor lo dijo, porque nunca va a pensar que fue el amigo, siempre va a culpar al pastor y al líder. Y aquí en Proverbios yo digo que lo que manda es a los líderes y a los pastores, que aunque sea el pecado que sea, hay que llamarlo y sentarlo. Bendito sea el Señor. Eso es así. Por eso se hablaba ahorita de la excepción de personas, que hay pastores en congregación que tienen favoritismo. Un hermano pecó y porque diezma no lo quieren poner en disciplina para que no se vaya de la iglesia. Si a usted le ponen una disciplina y usted viene, agarra y se va de la iglesia, porque hay personas que entienden que la disciplina va a estancar o el propósito de Dios en ellos. No. Cada uno de los que estamos en el camino Gerald tenemos un tiempo determinado en el cual Dios nos va a usar. Pero ¿qué Dios busca de nosotros? La madurez. Y que sobre todo, así mismo, por eso siempre digo que los que están en una posición alta de parte de Dios tienen mucho peligro. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que cuando están subiendo están en un nivel espiritual alto, y sobre todo con un pueblo que le sigue, es cuando más nosotros debemos de caminar íntegro e intachable. ¿Por qué? Porque quizá Gerald comete un pecado y lo confiesa. Disciplina, siéntate. Pero cuando yo tengo una multitud que viene detrás de mí, yo como mujer de Dios, antes de cometer cualquier cosa que no es del agrado de Dios,
o que cometa un pecado que me vaya a llevar a una disciplina, yo tengo que pensar en un momento determinado, no en mí, sino pensar en la multitud que viene detrás de mí, y aunque el enemigo, el adversario que no duerme, quiera tratar de dañarme, yo debo de mantener una integridad y una rectitud. Porque ¿qué está pasando? Que hay personas que porque tienen un nivel y son muy reconocidos, están cometiendo muchos pecados y lo están dejando oculto por temor a cómo pueda razonar el pueblo o por temor a que la gente vaya a decir. Y como dijo nuestro hermano Yera, ahorita, usted comete cualquier cosa, pues usted, como hombre de Dios, esté tranquilo. Tiene que estarse tranquilo. Cometió un pecado, pastor, siéntese. Pero conozco algunos amigos que en lugar de invitar al hermano a que hable con el pastor, le dice, supuestamente son su mejor amigo, muchacho, no diga eso, tú tienes una cuenta llena. No hable eso, que te van a poner en disciplina. ¿Cómo tú vas a salir a hablar eso? No, quédate callado. Oye, pastor, me voy para el monte por unos días, pero en realidad no está en ningún monte, en realidad está en su casa. Entonces, nosotros como hombres y mujeres de Dios, debemos de entender que tenemos responsabilidades de parte de Dios, en lo cual es cuando más en estos últimos tiempos debemos de caminar conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo viene y no, nada nos sirve a nosotros, hermano Fausto, ganarnos una multitud de almas y al final nosotros perder nuestra alma. Por eso el apóstol Pablo decía que no quería ser heraldo para sus hermanos y al final él se ha iluminado. Vamos a dejar que nuestro hermano Ignacio venga aquí y hable. Gloria a Dios, aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos, que Dios le bendiga más. Yo tengo una preguntita para los pastores. Si un miembro de esta congregación, no voy a decir que comete un pecado, hay un rumor por ahí con unas personas que no son creyentes, que no son cristianos, de que un miembro de aquí anda mal, en malos pasos, haciendo unas cuantas cosas. ¿Cómo ustedes manejan ese caso? De un rumor de un hermano de aquí. Vamos a ver. Bueno, si me lo preguntaría a mí, yo te respondería de la siguiente manera. Un rumor que se está corroborando de un hermano, pues ese hermano no se le da participación hasta que no se demuestre si verdaderamente el hermano es culpable o simplemente es un rumor que las personas están hablando y es mintiendo. Una vez confirmando que lo que se está diciendo no es válido o no es cierto, pues ese hermano debe de volver a reintegrarse a tomar participación. Amén. Cuando ya hay un rumor que pasan dos o tres personas, ya hay que tener un poco de cuidado. Amén. Santo es el Señor. Yo lo que digo, cuando un hermano tiene, o por lo menos hay un rumor con alguien que sea inconverso, yo como pastor no voy a detener ese miembro. Sí, el miembro puede dar un tiempo, sea unos cuantos, sea una semana, para poder por lo menos demostrar cuál es la causa. Usted sabe que el diablo astuto, que el Señor lo reprenda. Yo lo que no voy a, estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo de hacer reuniones con un miembro de aquí, con un inconverso. Se lo estoy entregando al diablo. El miembro de la iglesia, yo lo voy a, si cometió una falta en la calle no lo voy a corregir. Lo traigo aquí le doy su puestazo, aquí adentro, por afuera no. Ok, eso está muy bien. Y si en dado caso llega el rumor a ustedes y pasan días y ustedes se hacen de la vista gorda y al final del día se da cuenta y sale a la luz de que esa persona está en eso que se estaba rumorando. ¿Qué pasaría con ustedes si se han hecho de la vista gorda? ¿Qué hay que hacer con los pastores que aún un rumor llega a ellos y ellos no actúan como líderes que son de la iglesia? ¿Qué le pasaría
a un pastor que se maneje de esa manera? Bueno, si me lo preguntaría a mí, por eso que está el pastor. El pastor está para ser dejado dirigir por el Espíritu. Y también cuando el pastor comete una falta, pues también el pastor, hay un momento determinado que también tiene que sentarse. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, sabiendo que hay algo mal, que está mal, y él no juzga conforme a lo que está establecido por la palabra, el pastor debe de reconocer públicamente que se hizo de la vista gorda y debe de reconocer públicamente que lo que ha hecho no está bien. Por eso debería de pedir perdón públicamente. Amén. Ese pastor tiene que retratarse, porque el pastor tiene que tener la visión, tiene que tener todo lo espiritual, para que cuando la causa llega donde el pastor, que el pastor por el Espíritu sabe cómo va a caminar. Amén. Podemos ver la historia de esas dos mujeres. Amén. Esas dos mujeres rameras que tuvieron dos niños, cada uno tenía sus hijos, pero el rey Salomón tenía la sabiduría del Señor. Eso es lo que tiene que usar el pastor, la sabiduría de Salomón, para poder juzgar con justo juicio. Amén, amén. Así es. Yo le hago esta pregunta porque verdaderamente en la iglesia nosotros tenemos todo tipo de momentos en donde muchos acontecimientos pasan por nuestros miembros, aún siendo mentira, sentamos a un miembro ahí, lo ponemos como adorno, siéntese ahí tranquilito, sin haber una justificación ni un juicio justo. Amén. Puedo decir esto porque también cuando un miembro está en disciplina por algún hecho, por falta de conocimiento o con conocimiento, porque puede pasar. Amén. Puede pasar. Pero lo que se castiga es el pecado. Amén. Es la desobediencia. Eso es lo que se castiga. Pero yo entiendo que un miembro que esté en disciplina tiene que ser un miembro que esté en un tránsito de restauración, que se restaure. No como ustedes argumentaban hace un rato, que yo sé el pecado de, voy a poner a Joan de ejemplo también, como la pastora, ya que tenemos una confianza y hablamos mucho, lo pongo de ejemplo, amén. Yo sé un pecado de Joan, ustedes lo sentaron en disciplina, me toca el mensaje, el que yo me pare aquí. Yo estoy prácticamente abriéndole la puerta para que él se vaya de la iglesia. Sí, el primero. Wow. Gloria a Dios, así es. Claro. El pastor debería de hacerlo, porque lo sabe. Amén. Pero el hermano que está en disciplina, tenemos que restaurarlo. Tenemos que ayudarlo. Así como la ovejita que se descarga, que el Señor va, la busca, le pasa su ungüento, le pone su venda, la lleva allá, la trata bien tranquilita. Así debemos hacer aquí, en la iglesia. La iglesia para restaurar a los hermanos que se han ido. Amén, para levantarlos. Esto no es que vamos a crucificar a nadie, porque todos cometemos errores. Y yo entiendo que un hermano que esté en disciplina, una hermana, tiene que tener un proceso. Tiene que rendirle cuenta a la pastora, tiene que haber ese arrepentimiento, que el Señor prácticamente dé testimonio de que usted está siendo restaurado, para que pueda volver entonces a ser la persona que fue. Dios le bendiga. Una pregunta. Una persona comete un acto, pueden existir varias circunstancias. O sea, puede apartarse rápidamente y su mente, porque se supone que tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Y vamos en un carril derecho hacia donde queremos ir.
Pero cuando uno peca, uno se desvía, se descarga, ¿verdad? Pero si uno confiesa, alcanza misericordia. O sea, si el tiempo de yo confesar se prolonga, obviamente que mi mentalidad también se dañó, creo yo. Entonces yo entiendo que la disciplina es para, creo que metanoia significa cambio de mentalidad, ¿verdad? Entonces yo entiendo que si una persona dura mucho tiempo sin confesar, ya no tiene la misma mente de cuando estaba prendido en el altar. Cambió su mentalidad al no confesar, porque si tú no confiesas está en pecado, creo yo. Hasta que no confieses está en pecado. Entonces tu mente no es la mente de Cristo. Entonces eso también tiene que ver, o sea, el tiempo que una persona dure para confesar tiene que ver con el tiempo para restaurarse. Si una persona dura 20 años con un pecado oculto, en el momento que lo confiesa, tiene obligatoriamente que iniciar desde cero. ¿Por qué? Y lo más incómodo que puede existir es cuando una persona comete un pecado y el que todos los días se está hablando de pecado, de pecado, de pecado, de pecado. Yo me atrevo a decir que esa persona tiene una mente reprobada para no aceptar que el mismo Dios, con ese amor que está hablando de pecado, es para que te retrate de lo que tú has cometido, pues lo confiese. ¿Por qué? Porque al final de la jornada es ahí donde tú vas a llegar y el Señor te va a decir: apartaos de mí, porque tú vas a llegar con tu carita de yo no fui. Yo profetizaba en tu nombre. Yo no levantaba a los paralíticos en tu nombre. ¿Y qué el Señor te va a decir? Sí, predicaba, enseñaba, levantaba paralíticos, pero entra la mano en el seno y sácala. ¿Qué tiene? Lepra. Eso es el pecado que ha cometido. Y no tanto eso, sino que la Biblia no se equivoca, mis santos hermanos. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de saberse, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, mis santos hermanos. Si usted tiene un pecado oculto y usted no lo confiesa, pues Dios va a utilizar a sus profetas y va a empezar a hablar. Y como tú no te quieres retratar de lo que ha cometido, pues Dios viene y el pastor, inspirado por el Espíritu, pues invita a un predicador o un profeta, y el profeta te dice: a ti, Joan, por ejemplo, un ejemplo, a ti, Joan, dice el Señor que el pecado que tú tienes que confesárselo a su pastor, porque yo he visto a Dios haciéndolo. Es con la finalidad de que ese lingote que tú tienes oculto no le afecte a todos nosotros. Porque por ti que tienes eso oculto, la manifestación de Dios no se puede manifestar en la misma, en la misma libertad que debe de hacerlo. Porque hay algo que está oculto. Porque de no ser así, yo podía darle la libertad, la victoria al pueblo, pero había un lingote. ¿Qué él dijo? Hay uno que está gritando, hay alguien que tiene algo oculto. Entonces, aquí en la iglesia, cuando se habla o cuando 4 hermanos consecutivamente predican un mismo tema de sacar pecado oculto, de que hay cosas ocultas, Dios está dándole el tiempo necesario a esa persona para que se retrate de lo que ha hecho, porque como Él te ama, Él no te quiere que tú aceptes la corrección, que aceptes la disciplina. Amén. Bueno, ya. Ya, yo no voy a hablar más después de esto. Son las 9 de la noche. Después de no hablar más. Amén. Amado, mírenme, yo siento la presencia del Señor. Yo siento la presencia de Dios. Dios se mueve en silencio. Mira lo que no estoy de acuerdo con el pecado que comete el hombre, sabiendo que tiene su pecado oculto ahí. Por esa persona cree que todos somos pecadores igual que ellos, igual que él. Se para en el altar, oídme bien, se para en el altar en acción. Mira, amado, póngase de rodillas, vamos a arrepentirnos todos. Arrepiéntese usted. Porque aquí hay gente seria. Aquí hay gente sin mancha. Aquí hay gente sin mancha. Si usted cometió su pecado, no venga a mandar por humillarse a arrepentirse. Si usted pecó, humíllese, arrepiéntase. Pero no me mande el pueblo a arrepentirse
Porque hay gente aquí que son serias, hay gente que no se contaminan con el pecado. Gloria a Jesús. Estos hermanos están hoy. Hermano Fran, usted no me ha dicho nada hoy. Gloria a Dios. Hay diferentes tipos de arrepentimiento. Esto es lo que sucede. ¿Cómo? Y debido a los diferentes tipos de arrepentimiento es que hay personas que se arrepienten supuestamente en silencio, se paran en el altar y empiezan a predicar, creyendo ellos que, bueno, yo no lo confesé, pero lo confesé ante el Señor y el Señor me perdonó y estoy ministrando. Hay otro tipo de arrepentimiento que es el que expresó nuestro hermano Pedro. Se fue en llanto, verdaderamente se arrepintió y continuó con el llamado del Señor, pero habiendo reconocido que pecó. Mas sin embargo, Judas, dice la palabra también, que se arrepintió. ¿Pero qué hizo Judas? Se ahorcó. Es decir, él no reconoció el perdón de Cristo en su vida y se ahorcó. Ahora, hay gente que no reconocen tampoco que Dios lo perdonó. Hay personas que ellos le fallan a Dios, pero ya Dios, ellos confesaron verdad, pero Satanás sigue diciendo, Dios no te perdonó. O sea, ellos mismos no aceptan que Dios lo perdonó. Entonces, es un punto ahí también que hay que tocarlo. Sí, o sea, porque Satanás es un experto ministrando. Exactamente. Saúl, ¿qué hizo? Saúl buscó antes que Dios el agrado de los hombres. Y aunque enseña las escrituras que después cansó de la lágrima, de llorar, el mismo Samuel lloraba por él. ¿Hasta cuándo seguirás llorando por este que yo deseo? Pero era Samuel que lloraba, no era Saúl. Esto está bueno, buenísimo. Quedándonos en el tema de Saúl y yéndonos un poquito más de las personas que tienen un poco más de responsabilidad. Ustedes saben lo que un mensajero, ¿verdad? Un mensajero que andan con un bulto o un cartero que en Estados Unidos llevan la carta y la cosa. Cada predicador o cada evangelista es un mensajero que lleva una carta a diferentes pueblos, a diferentes iglesias y la revela en el lugar. Porque el dueño del mensaje es Jehová. En un momento determinado, Saúl, en inconveniente con David, mandó 3 compañías de personas buscando a David y profetizaron. Y hasta que él mismo fue en persona y también profetizó. La pastora dijo que en aquel momento las personas dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Saúl, estando mal, profetizó. Así que no es lo que hagamos, sino cómo vivamos para el Señor. Esto está exquisito, esto está bueno. Hay un puntito aquí que creo que no comparto mucho, que es como una persona que estando mal puede ministrar. Acuérdese que los frutos son del Espíritu y son activados por el Espíritu. Y aunque los dones estén en el cuerpo de la persona o en nosotros, hay que saber quién es que está hablando. Es uno. Porque yo creo que si Gerald, que el Señor reprenda al diablo, está en pecado, no puede ministrarle liberación a Fausto cuando el primero que está atado es él. Ahora entiendo que hay personas que tienen una palabra que en un tiempo determinado tienen que expresarla. ¿Por qué? Porque yo he visto impíos no profetizando, sino dando una palabra a una persona. ¿Por qué? Porque en ese momento está determinado para esa hora, para esa fecha, para ese tiempo, de que esa palabra tú tienes que recibirla, sea como sea. Entonces, una de las cosas que el pueblo de Dios, Ignacio, se ha conformado en que yo estoy mal, estoy por ejemplo en un pecado oculto
y el pastor no lo sabe, nadie lo sabe, y porque yo me paro aquí y haga y el pueblo se viene abajo, ya la gente cree que yo estoy bien. No sabiendo que en el mundo espiritual hay un espíritu demoníaco que le hace entender a la gente que están siendo utilizados por Dios, pero no es Dios que lo está usando. Por eso tú vas a ver que una persona está predicando, Fausto, y tú dices, hay algo en mi espíritu que no recibe esa palabra, aunque venga de Dios. Siento que está hablando lengua y aunque el lenguaje de Dios, no siento mi Dios adentro. ¿Y por qué? Porque automáticamente esa persona que está haciendo todas esas cosas, ¿qué fue lo que Dios le dijo al final? Que cuando yo llegara, profetizamos en tu nombre. No paramos paralíticos. Y en tu nombre. Y cuando le dijo, a Pablo y Sila conocemos. No, a Pablo y al Dios de Pablo conocemos. Pero ¿quiénes son ustedes? ¿Con qué nombre le estaban ellos hablando? En tu nombre, pero no bajo tu espíritu. Hay una cosa que es muy diferente aquí. En tu nombre, pero no bajo tu espíritu. Porque en el nombre de Jesús, incluso los hechiceros usan la Biblia. Por ejemplo, los cubanos, ellos tienen un Dios al cual ellos tienen que pedirle permiso para hacer. Y ese es su Dios. Y hasta que cualquier espíritu tiene que someterse a ese Dios. Asimismo, hombres están diciendo en el nombre de Jesús, porque consideran que Jesús es su Dios, pero el Espíritu de Dios no opera en ellos. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cómo alguien puede hablar en lengua si no tiene el Espíritu? Amén. Hablar en lengua. Pero la pregunta es, ¿qué lengua? Sí, ¿qué lengua? Porque hay lenguas carnales, hay lenguas espirituales, hay lenguas demoníacas y hay lenguas mecánicas. Hay lenguas mecánicas. Hay una persona que ya aprendió un lenguaje y vuelve y lo suelta. Y le digo, más allá, hace la función que esa, si es para reprender, reprende, pero no opera en la dimensión que debe operar, porque tú no estás en la dimensión espiritual que estaba cuando te dieron esa lengua. Lo que pasa es que las personas han notado que irrevocables son los dones y el llamamiento santo. Los dones están ahí. Ahora, ¿quién está utilizando los dones? ¿Quién da la idea? ¿Y quién es que está? ¿Qué es lo que dice? Que cuando somos guiados por el Espíritu, el mismo Espíritu, ¿y quién es que mueve los dones espirituales? ¿Por qué son los dones del Espíritu? Porque el Espíritu que lo da. Entonces, si tú estás en pecado, hablando mentira, haciendo un sinnúmero de cosas, y sobre todo que tienes algo oculto que se te debería de disciplinar por eso, ¿puedes tú pararte a hablar lengua en el Espíritu? Puede, pero no debe. Porque yo digo algo, si la gente está en pecado, el Espíritu Santo no está ahí. Por tanto, si no está ahí, ¿en qué estamos leyendo? Estas cosas que nosotros como creyentes, hermano Ignacio, debemos entender. Y una de las cosas que debemos entender es que cuando nosotros entendemos que no estamos bien delante de la presencia de Dios, porque necesitamos el proceso disciplinario, ¿de qué nos vale a nosotros pararnos aquí, Fran? Levanta la mano, que hay gente que tiene que arrepentirse, hay gente que tiene que someterse. ¿Por qué no estoy de acuerdo en eso? Cuando una persona está cometiendo cualquier tipo de pecado, que le diga al pueblo, vamos a humillarnos. No, humíllese usted, porque el que ha pecado es usted. Ahora, cuando Dios dice a través de su siervo, hay que humillarnos todos, porque el Señor nos manda a hacerle reverencia. Estoy de acuerdo. Pero si yo sé que yo no he cometido un pecado ante Dios, yo no tengo que decirle, yo no tengo, hay que humillarnos todos. No, humíllese usted porque el que ha fallado es usted. Y hay algo que yo no sé si estoy mal. No sé si estoy mal. Cuando una persona está recibiendo una administración de descarriamiento y la recibe hoy y hace cualquier gesto
que manifieste que usted en ese momento se descarrió. No sé cómo es que coge el altar y lo puede decir desde aquí. No entiendo eso. Eso yo no lo puedo entender. No lo entiendo. Porque si yo estoy en mi casa y siento una administración que me dice, vete a beber, y yo llego al colmado y compro la cerveza, aunque no me la beba, ya estoy descarriada, y después me dan un devocional y yo me paro aquí. Sí, mis santos hermanos, porque ahorita yo fui al colmado que me iba a descarriar y compré una cerveza, pero el Espíritu Santo me dijo que no. Estoy descarriando, que no me la beba. Porque ya la intención, ya Dios lo conoce. Entonces, cuando usted pone una ahí en su casa y dice, ya estoy descarriada, ya no voy para la iglesia, y después usted llega y se hinca y le dan una oportunidad, usted no puede poner la oportunidad para decir, no, porque ahorita recibo una meditación del Espíritu, de un espíritu inmundo que me dio, que me descarré, y yo hasta dije, ya estoy descarriada. No puede poner altar para decir eso. ¿Por qué van a decir lo que están ahí? Ah, pues ya me va a ministrar una que estaba descarriada ahorita, me va a ministrar en el altar. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Una de las cosas que yo digo, no todo lo que se siente se puede expresar, porque usted no sabe el conocimiento, como una persona que le escucha pueda reaccionar en ese momento. Como de la disciplina han ido al pecado y se ha abundado mucho y ha estado muy bueno. Yo tengo en lo que es el hebreo como 4 niveles de lo que es el pecado. Yo lo voy a desarrollar, se lo paso a la pastora para que tengan un nivel más de conocimiento de lo que verdaderamente significa estar apartado de Dios por el pecado. Hay personas hasta que son reincidentes tanto en eso, que eso tiene un nombre y un nivel. Amén. La pastora. Bueno, vamos a escuchar Hebreo 12:7, que lo lea, y así aquellos hermanos que tengan su texto lo pueden leer, aunque no se pueda abundar mucho, porque son las 9 ya. Pues vamos a dejar entonces a nuestra hermana María, que tiene su texto aquí. Léamelo y explíqueme. No, usted lo lee y nosotros lo escuchamos. Sí. Por otra parte, tenemos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos. O sea, su madre a usted la disciplina. Y si ella siendo una madre terrenal y su padre terrenal la pudieron disciplinar, ¿por qué nosotros no aceptar la disciplina que viene de parte de Dios? Eso es lo que significa. Por ejemplo, nuestros padres nos disciplinaron, nos enseñaron. Ahora, ¿cuánto más Dios que nos hizo? Y sobre todo a nuestro padre y a nuestra madre, que si ellos siendo padres terrenales nos enseñaron a nosotros a cómo conducirnos y a cómo caminar, ¿cuánto más el Señor? Entonces, eso el Señor nos habla a nosotros. Sí. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Escucharon eso? Dios a todos nos ama y por amarnos, pues a todos nos disciplina. No importando la magnitud que tengamos, cuando cometemos cualquier cosa que no es del agrado de la palabra de Dios, pues el Señor nos disciplina. Y que la disciplina al principio no es gozo, porque si usted predicaba, se va a sentir en un momento determinado un poco incómodo, va a extrañar. Si sobre todo usted ha aceptado la disciplina con amor y sobre todo como se requiere por la palabra, entonces usted va a sentir en los primeros días, usted se va a sentir un poquito mal, se va a sentir un poco incómodo, pero eso que no le cause molestia, ya usted una vez confesando, pues usted
Santo es el Señor. Pues usted ya ahí más adelante va entendiendo lo que es que Dios quiere enseñarle a través de la disciplina. Entonces, si nuestros padres no pudieron disciplinar bien, cuanto más el Señor, que es nuestro Padre espiritual. Amén. Vamos a dejar Hebreos 12:11. ¿Quién lo tiene? Léalo, nuestra hermana María. Una comunión. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. ¿Qué puedes decirnos acerca de él? Yo entiendo que la disciplina al principio no causa gozo. Por ejemplo, cuando éramos muchachos que hacíamos algo mal, nuestros padres nos disciplinaban, nos daban una pela o nos ponían de rodillas o nos daban un castigo. Y nosotros, cuando ya se nos repetía la ocasión que creíamos que íbamos a volver a hacer lo mismo, nos acordábamos de eso y retrocedíamos. O sea que eso, aunque al principio pasábamos el sufrimiento de la pena, del castigo o de lo que fuera, pero eso nos daba una enseñanza de que lo que hicimos estaba mal y que no debíamos seguirlo haciendo. Y es lo mismo cuando en la congregación hacemos algo que a Dios no le agrada y se nos disciplina, en vez de nosotros ponernos rebeldes y dejar de venir a los cultos o ir enfriándonos más, cada día más, es mejor aprender a tomar la disciplina con amor y pasar nuestro proceso que nos va a dar una enseñanza de que lo que hicimos está mal y ya para la próxima vamos a levantar los pies mejor. Bajo la misma comunión. O capítulo 5, verso 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no me menosprecien la corrección del Todopoderoso. Bueno, según que lo que yo puedo entender a mí es que nosotros no podemos menospreciar la corrección que Dios nos da a nosotros. La Biblia dice, la meditación, la Biblia dice en Santiago, creo en su capítulo 1, verso 17, dice: recibid la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar vuestra alma. O sea, dice recibid la palabra con mansedumbre, la cual puede salvar vuestra alma. Entonces, si Dios a nosotros nos corrige, nosotros, si queremos de verdad salvarnos, porque es el punto, si queremos salvarnos, tenemos que recibir la corrección. Porque si Dios nos ama, nos va a corregir para que nosotros no nos perdamos. Entonces, como dice Santiago, hay que recibirla con ¿qué? Con mansedumbre. Porque si yo me pongo de rebelde y no recibo la corrección, entonces eso de entender entonces que yo no quiero mi salvación. Vamos a dejarlo aquí. Santo es el Señor. ¿Quién tiene Hebreos 12:6? Hebreos 12:6, nuestra hermana Marisol. Tómalelo, ahí era. Hebreos 12:6. Vamos cerca. 12:6. Dice así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Jesús, aleluya. Ahí la Santa Escritura habla muy claro. Dice que los hijos que Dios ama, Dios los castiga. ¿Verdad que sí? No disciplina, que digo. No disciplina es porque lo ama. Pero cuando un padre ama a sus hijos, lo lleva a un buen camino. Porque acá, como el varón dijo ahorita, que cuando un niño llega con algo en su casa y tú aceptaste lo mismo, tú estás corriendo, tú no amas a ese niño. ¿Por qué te estoy diciendo eso? El niño mío, cuando tenía como 9 años, vino con 2 tenis en mi casa, nuevecito, con otro muchacho, y me dice: mami, yo boté 2 fundas de basura y una doña me regaló esos tenis.
Y yo no puse atención a eso, me fui para mi trabajo. Pero eso como que me comió la cabeza ahí. Y bueno, traía alguien que te sostiene. Dice, no mami, fue a botar de basura y la doña me regaló esos tenis. Yo ahora, es una 9 de la noche, mi hijo. Ven, mi hijo, te voy a dar un bolón. Camina, ven, llévame para allá. Agradecerle a la señora que te regaló los tenis, porque yo no tengo dinero para esos tenis. Me dice, vamos, y cuando ella en el medio del camino, empezó a arrancar la cabeza. Yo creo que tú tienes, que tú no quieres ir. No, que la doña no está ahí, no vive, pero en Callejón que vive, dime. Ven, que tú no has llegado. Y empezaba como a retosar para atrás. Yo, algo tú hiciste. Llévame ahora. Y era que habían robado los tenis con este muchacho. Con Judy. Entonces, si yo voy a hacer todo eso en mi casa, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Lo mismo también que estoy haciendo justamente con él. Agarra a la policía, me lo matan por ahí. Yo no puedo llorar, yo lo llevo en ese camino. Entonces, Dios lo que quiere con nosotros, llevarlo en un buen camino. Cuando Dios nos pone, o el pastor nos pone disciplina, realmente Dios nos ama, también el pastor nos lleva en un buen camino para que nosotros no perdamos. Y amamos toda la disciplina. Primeramente duele, pero para corregirnos y para llegar en buen camino. Amén. Y sobre todo, Dios lo que quiere es que nosotros a través del proceso disciplinario aprendamos a madurar y aprendamos a atesorar nuestra salvación. Que verdaderamente nosotros tengamos un cuidado de no fallarle al Señor, porque es triste cuando el hombre peca, y la Biblia dice que el que tiene la simiente de Cristo no peca, porque automáticamente entre el pecado hay una separación de Dios con el hombre. Por lo cual, nosotros como hombres y mujeres de Dios vamos a aprender que cuando nos toque por un momento determinado atravesar por un proceso disciplinario, no tomarlo para enfriarnos, para comportarnos rebelde, para hacer cosas que a Dios no le agrada, sino que tomamos la disciplina como plataforma para restaurar aquello que viene detrás de nosotros. Así voy a dejar que brevemente Ignacio lea todo el texto para ir culminar, y cuando ya él lo lea, luego que me entregue, quiero decirle algo. Bajo la misma comunión. Amén. Libro de Miqueas, capítulo 7, verso 18 al 19. Amén. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No tuvo para siempre enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Eso hace el Señor cuando nosotros reconocemos y nos apartamos. Amén. Pero si el Señor ya nuestro pecado lo echó en lo profundo del mar y se olvida, no se acuerda más de ello, ¿por qué yo tengo que acordarme del pecado de mi hermano y tengo que estrujárselo en la cara? ¿Por qué tengo que sacárselo en la cara? Si él lo que está es, como venimos diciendo, en restauración. Él está ahí sentado y se está restaurando. Yo no soy más que Dios para yo sacar lo que el Señor puso allí en el fondo del mar y entregárselo otra vez en la cara. Amén. Entonces, este texto me llamó la atención. Hay otro que lo hizo un poquito más claro, que no lo encontré. Pero este texto, verdaderamente, que es muy poderoso en cuanto a este tema. Amén. Así que Dios le bendiga, y la pastora. Señor, así que Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche. Bendito sea el Señor, Dios es bueno y Dios ha obrado como ha querido. Amén.